En esta audio clase la idea es reflexionar sobre las direcciones básicas del liderazgo. Cuando evaluamos personal, cuando debemos realizar una búsqueda, muchas veces dentro de las competencias aparecen algunas competencias deseables, como son por ejemplo las aptitudes de liderazgo. Muchas veces hay personas que han ejercido roles de autoridad, como gerencias, direcciones, jefaturas, y sin embargo no haber desarrollado o no contar con una aptitud de liderazgo. Muchas empresas buscan que esta competencia esté presente y veamos por qué. En principio tenemos que diferenciar el concepto de mando del concepto de liderazgo. El mando es aquel que se ejerce desde un lugar de poder y autoridad, es decir, que una persona que está a cargo de una jefatura, hasta en un mando medio como un supervisor o un encargado, tiene un cierto rol de autoridad sobre las personas que están bajo su cargo o en algunos ámbitos institucionales bajo su tutela. El mando entonces sería algo natural al cargo. En cambio, el liderazgo es algo que tiene que ver más con la personalidad y la forma de desenvolverse desde ese lugar de autoridad de determinadas personas. Obviamente también encontramos aptitudes de liderazgo, de líder, en personas que no están ejerciendo cargos o roles de autoridad y de poder. ¿Por qué es importante entonces las aptitudes de liderazgo dentro de los puestos ejecutivos? Ya sea desde algo menor como un mando medio, como son los encargados, los supervisores y las distintas jefaturas, hasta un mando superior jerárquicamente como son las direcciones y las gerencias o la presidencia de una empresa o una institución. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene habilidades de líder, que ahora después veremos en qué consisten, esa persona puede, a la vez de cumplir con los objetivos y las misiones que su puesto y su área tenga, conllevar en la gente que está a su cargo una motivación hacia esos mismos metas o esos mismos objetivos. Muchas veces si el empleado no se siente motivado por su superior o no se siente reconocido en su trabajo, colabora, digamos, con lo necesario, a veces con menos, pero supongamos que colabora con lo necesario. En cambio, cuando una persona se siente motivada hacia su tarea y hacia un determinado objetivo, su rendimiento y su productividad se potencia enormemente. Esto da una doble satisfacción, porque por un lado se cumplen con los objetivos y por el otro lado también las personas involucradas, tanto desde el lado del superior como de los empleados que trabajan en esa área, también se sienten satisfechos al sentir que su trabajo tiene un valor y que es reconocido y que obviamente tiene una dirección. Por supuesto, encontrar habilidades de liderazgo no es algo fácil. Uno puede pensar si estos liderazgos se pueden aprender, como se puede incorporar cualquier conocimiento, es una aptitud que se puede mejorar o desarrollar. Y hay un poco y un poco, porque por un lado hay características intrínsecas en la personalidad que hace que una persona a veces pueda, llegado el contexto, convertirse en líder. Lo que sí es importante destacar es que no hay líder sin grupo. O sea que el líder no es una habilidad individual, sino es una habilidad individual dentro de un contexto grupal, dentro de un grupo humano, que es el que genera y el que legitima a determinada persona, más allá de ese rol, en líder. A veces dentro de los mismos compañeros de trabajo, más allá de que esa persona no tenga un rol de autoridad y de poder, se legitima por sus compañeros como un líder de ese grupo. Entonces en ese caso sería un líder dentro de un esquema vincular simétrico. Y después tenemos, bueno, obviamente el liderazgo por ahí más más efectivo en cuanto después a las próximas metas a desarrollar, que es el liderazgo vertical, en donde hay una dirección, una gerencia, un jefe que tiene a su cargo un área y un grupo humano, mayor o menor, depende de la envergadura, digamos, de la empresa u organización, y que obviamente cuando cuenta con un grupo que le sigue, que se siente identificado con su mandato, con su forma de ejercer su autoridad, con las políticas que implementa, los recursos y las metodologías que determine, obviamente potencia que ese grupo trabaje mucho más eficientemente.
A veces se pueden cumplir con eficacia los roles, los objetivos, es decir, si hay una determinada meta, por ejemplo, en el caso en el área comercial, un determinado aumento en las ventas de un determinado producto o de un determinado servicio, haber aumentado, se ha cumplido con eficacia ese objetivo, pero si a la vez las personas que participaron lo han hecho con el mejor empleo de los recursos, tanto propios como de la misma organización, además ese cumplimiento ha sido eficiente y va a potenciar seguramente un buen piso para los próximos desafíos que se generen. Cuando hablamos de direcciones de liderazgo nos estamos refiriendo a dos direcciones básicas. Esto no es lo mismo que hablar de estilos de liderazgo, que será, digamos, un tema para otra clase. Cuando hablamos de dirección podemos pensar en dos direcciones básicas, una que se orienta hacia la tarea, es decir, el liderazgo sobre lo que se debe hacer, el cómo se debe hacer, y una orientada hacia las personas, que son las que van a llevar a cabo esa tarea. Obviamente hay una interdependencia, porque si, por ejemplo, una persona que tiene un determinado lugar de autoridad no conoce mucho su trabajo o no tiene tanta experiencia, a lo mejor tiene experiencia en otras áreas, pero es trasladado a un área en la que no tiene tanta experiencia, obviamente el liderazgo sobre la tarea es mucho menor. Y si, por supuesto, lo puede complementar con un liderazgo sobre las personas, a lo mejor eso, aunque no esté ese conocimiento presente, potencia y facilita igual llegar a los resultados. Pero bueno, muchas veces se da que hay personas que por su estilo de personalidad se manejan más cómodos con un estilo de liderazgo. Entonces, las dos direcciones básicas del liderazgo son sobre los procesos, que es lo que tiene que ver con la tarea, y sobre las personas, que son los grupos humanos que se conducen. Una persona que tiene un liderazgo de proceso va a ser un buen conductor, va a tener buenos conocimientos, experiencia, y va a poder orientar a sus subordinados en cuanto se presenten dificultades en la ejecución o el cumplimiento de los objetivos. Ahora, no necesariamente estas personas a veces tienen un liderazgo sobre las personas, o sea, son grandes motivadores. El que tiene un liderazgo sobre las personas va a ser un gran motivador, un gran guía y a la vez un gran estimulador de su grupo. Y aunque a veces el conocimiento y las dificultades sean muchas, esa misma dinámica de grupo hará que se cumplan también con los objetivos. En un área de logística, un liderazgo de procesos es mucho más efectivo que un liderazgo de personas. Pero bueno, siempre tendría que haber un equilibrio entre ambos.